Hoy estamos con Mariana Bernasconi. Ella es psicóloga clínica, coordinadora y cofundadora de la red Psicofem. Y además nos viene a contar hoy día un poquito de su tesis de magíster que realizó en el Magíster de Género de la Escuela de Cambridge en Inglaterra. Así que bienvenida, Mariana, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Un gusto estar acá. Bueno, quisiera partir un poquito como con que nos podáis contar un poquito de esta tesis, de qué fue lo que estudiaste. Vamos hacia allá. Ya. En mi tesis, yo estaba interesada en la idea de la reparación para violencia sexual, algo que venía pensando, y estaba pensando en cómo se traducen las demandas del movimiento feminista también a políticas públicas. Entonces, en la tesis, como que fui siguiendo la idea de reparación en el movimiento feminista y después cómo se traduce a la ley que se instala en las universidades para lidiar con la violencia sexual, que es la ley 21.369. Ujú. Entonces estaba viendo un poco cuáles son los encuentros y desencuentros entre lo que pensaban las feministas del 2018 respecto a la violencia sexual, la reparación y las ideas que tenían sobre eso, y qué tenemos hoy día en las universidades. Entonces hice búsqueda de archivos de testimonios del 2018, hice entrevistas a personas que habían participado en el movimiento feminista del 2018. Y después hice entrevistas a profesionales que trabajan en las oficinas de género de diferentes universidades, buscando identificar un poco qué se piensa cuando dicen reparación, qué se imaginan, o sea, qué están haciendo la universidad en el fondo cuando dicen reparar. Y esa es un poco las preguntas con las que llegué a armar la tesis. Interesante, creo que es muy relevante pensar esta temática a la hora de también el resultado de quiénes son nuestros estudiantes el día de hoy en las universidades. También nos habla un poco de cómo llegan luego del colegio, de la educación sexual integral que pudieron o no haber recibido en este espacio. Entonces también nos puede ayudar a veces como a hacer un diagnóstico o a cuestionar qué cosas, en qué puede aportar esto, ¿no es cierto?, un poquito antes. ¿Cuáles fueron quizá como resultados o a grandes rasgos, como en términos generales, que pudiste encontrar a propósito de esta metodología que utilizaste? Sí, o sea, de hecho, en relación a lo que dices, una de las entrevistadas de una de las universidades me decía como que uno ve en la universidad los baches, los vacíos que llegan de la educación previa, y que mucho de eso tiene que ver con la forma de comunicarse, con el placer, y claro, como eso no existe previamente, después la universidad, llegan a la universidad y la universidad tampoco se hace cargo, pero sí hay muchos problemas que surgen a raíz de esos vacíos. Y claro, lo que apareció en mi tesis es que, porque la ley 21.369 propone, dice como que nosotros vamos a sancionar, prevenir, erradicar y reparar la violencia sexual. Y queda un poco un vacío en torno a qué es reparar. Y las universidades lo que terminan haciendo en realidad es sancionar y un poco como administrar la sexualidad. Entonces, y eso genera también, qué interesante como la política pública tiene efectos generalizantes también, ¿no? Porque mientras yo entrevistaba, muchas veces explícitamente me decían que las personas que usan la oficina de género son mujeres, pero también en el discurso siempre aparecía feminizado el sujeto para quien está diseñada esta política pública. Mm. Y cuando aparecían los hombres, siempre aparecían como agresores. Entonces, como que se repite esa división de género y aparecen, claro, los hombres como siempre excluidos Ujú. y siempre en la lógica de quien agrede, y las mujeres siempre pasivas y como con esta necesidad de alguien que proteja su sexualidad. Mm. Y ahí una de las entrevistadas me decía, que era lo que te contaba antes, como que la gente llega a las oficinas de género porque le llegaron muchos follitos en Instagram, ¿no? Entonces, también aparece ahí la ausencia de la capacidad de saber hacer con la sexualidad. Y se vuelve muy amenazante el deseo del otro, que alguien te busque. Y eso a mí me parece muy peligroso, esa como reificación de una idea que la política pública como que solidifica. Entonces creo que es súper importante pensar otras vetas que puedan aperturar la posibilidad de hacerse cargo del placer, de comunicar, de poner límites.
Claro. antes de ir a la sanción. Claro, porque se podría volver muy relevante a la hora de pensar esto también como hasta qué punto estas instituciones educacionales, ya sean las escuelas o las universidades, realmente tienen la capacidad y es su lugar determinar, digamos, ¿no? Como cuál es un discurso ideal de cómo se lleva una sexualidad, ¿no? Que existe esa forma, está en el lugar de las instituciones educativas como delimitarla o tiene que ver más con cómo cada joven la explora, ¿no? Y cómo va construyendo su identidad a partir de ello, ¿no? Que también es como Sí, uno de los propósitos de la ESI. Y ahí por sí, eso te quiero preguntar cómo hacia esa línea, como ya nos hemos ido adelantando un poquito, pero ¿cómo podemos llegar a través de este tema para ti hacia la pedagogía de la educación sexual integral? Te contabas un poquito de estos vacíos, que me has contado también un poco que le has estado dando vuelta desde tu investigación a elementos que pueden ser como preguntas o instrumentos o herramientas hacia la ESI. ¿Qué nos puedes contar de eso? sí. O sea, yo creo que una de las cosas que a mí me surgieron mucho como pregunta a raíz de los resultados de la investigación en lo que estuve trabajando es cómo fortalecer la capacidad de diálogo, pero también la capacidad de como reconocer qué es lo que uno quiere y cómo eh, habilitar eso en el mundo, ¿no? Y también creo, o sea, porque de lo que decías tú antes, ¿no? Como que una de las entrevistadas me decía, las universidades lo que sabemos hacer no es ser tribunales Ujú, y que saben educar, ¿no? Y yo creo que también, en el fondo, cómo usar esa capacidad de educación que tienen los profesionales que te ven desde, desde la infancia, ¿no? Para poder fortalecer estos elementos más tempranamente. Porque claro, como te decía antes, también una de las cosas que a mí me preocupa mucho es cómo la violencia sexual se tiende a repetir. Entonces, como que está estudiado que cuando alguien vive violencia sexual muy tempranamente, generalmente tiene más experiencias de violencia sexual. Y lo que yo veo en la clínica es que muchas veces es porque no está como el registro de cuando algo empieza a ser peligroso. Que, que eso es porque se han transgredido muchas veces los límites y nadie te enseñó nunca a cómo pararlo antes, ¿no? Entonces yo creo que eso es súper, súper fundamental y claro, yo creo que el temor a sexualizar a los niños, no sé, como hace que no se discuta nada y eso es muy peligroso. qué relevante y poder reconocer esa urgencia de abrir estas temáticas, abrir el diálogo y sobre todo como en esta idea de la posibilidad de repetición, el lugar este de tribunal, ¿no? Creo que una pregunta que aparece mucho y que nos ha aparecido mucho en otros encuentros de Chile necesita es si ha tenido que ver con cómo se entremezclan, ¿no es cierto?, los discursos, ¿no? Tenemos a veces que el discurso clínico, el discurso educacional, el discurso judicial, la política pública o la ley y cómo se aplica son elementos diferentes y nos atraviesan de maneras diferentes como sujetos sexuales, ¿no? Entonces, quizá ahí también es una pregunta hasta qué punto podemos diferenciar ello a propósito de estas herramientas, ¿no? Como cómo rompemos o a dónde acudimos, qué tipo de herramientas tengo según los diferentes espacios de acción ante la transgresión, ¿no? Que habrán herramientas individuales, habrán herramientas institucionales, habrán, y que el cómo hacer con ello va a depender también del caso a caso, ¿no? Sí. O sea, de hecho, a mí, por eso es que me interesa también harto la violencia sexual como tema, porque es un tema donde se juntan muchas cosas, ¿no? Y que justamente como tú dices, ¿no? Como que hay algo de lo jurídico, pero también hay algo de la sexualidad singular que es muy difícil de regular. O sea, y yo creo que eso es una de las complejidades de la temática, ¿no? Que especialmente yo que pienso también desde el psicoanálisis, ¿no? Como que hay algo de la sexualidad que no es completamente claro, que siempre es opaco para uno mismo. Entonces, ¿cómo pensar en el consentimiento, por ejemplo? ¿Cuáles son los límites también de eso a lo que uno puede consentir? Como cuánto uno sabe de antemano, porque uno puede consentir algo y después no quererlo. O uno puede, en teoría, no querer consentir algo y después disfrutarlo. Entonces,
o sea, lo encuentro muy difícil. Y creo que hay algo de esa complejidad que me parece muy interesante para pensar y también como para poder mantener abierto antes de ir a normar, que un poco una de las preocupaciones que traías tú también, ¿no? Como cómo podemos aperturar este tema sin que estemos haciendo como una guía de cómo debiera ser la sexualidad. Ujú, claro. Que es muy relevante a la hora también de pensar cómo acompañamos como profesionales de la salud, de la educación, los diferentes profesionales que se relacionan con la ESI, ¿no? A la hora de, ¿existen respuestas simples a una problemática compleja que tiene todos estos niveles de complejidad y de subjetividad? Eso también ahí me parece muy interesante, ¿no? Porque nos trae un poco este llamado a observemos, analicemos con calma, reflexionemos, conversémoslo y no nos apresuremos en respuestas y en normas rápidas, ¿no? Que quizá muchas veces esa puede haber sido la urgencia que le sigue al movimiento estudiantil. Sí, sí. O sea que yo creo que había una urgencia, porque claro, cuando hablaba con la feminista del 2018, es muy interesante porque igual hay toda una, como una desesperanza después, es muy distinta la sensación hoy día a la que había el 2018. eh, y como la idea de que había de lo que iba a ser el futuro en ese momento a lo que es. Y, pero claro, también había, o sea, como que todas decían como que bueno que ahora igual hay una discusión sobre el consentimiento, que ahora las universidades tienen protocolos, que si algo te pasa, hay algún lugar donde recurrir, porque en 2018 había muy pocas universidades que tenían algún tipo de organización a la que llegar y muchas veces esas eran creadas por estudiantes. O sea, las mismas estudiantes estaban llevando las denuncias. Ahora hay un sistema. Y Es claro, y eso es un gran avance. Sí. Eh, pero está bueno también poder pensar como, bueno, igual hay cosas que mejorar, ¿no? Igual hay cosas o sea, especialmente respecto a cómo, yo creo que respecto a esta parte como de la educación, ¿no? Que es una educación. Entonces, respecto a la conversación, respecto a poder gestionar temáticas difíciles, ¿no? Como deseos que son opuestos, no sé, como... claro. Mm. Me parece muy importante, ¿no? Porque me imagino que también muchos de los participantes probablemente del Congreso o de quienes se sienten movilizados por este fundación, movimiento de Chile necesita ese también. Fuimos partícipes quizá de estas manifestaciones, ¿no? Y haber logrado una regulación no quiere decir que logró acogerlo todo, ¿no? Muchos estamos trabajando por ello. Y se vuelve muy, muy importante también a propósito de pensar la educación y la salud mental o diferentes aspectos como un, un proceso dinámico, ¿no? Donde cada generación también va a tener sus diferentes complejidades, dificultades, problemáticas, ¿no? Cuando, por ejemplo, esto que mencionabas recién de las estudiantes que preguntaban como por cómo lidiar con unos fuegos en Instagram, cuáles son esos códigos hoy día, el cómo se utilizan, los jóvenes utilizan mucho, yo también lo veo en la clínica, ¿no? Pero cómo se utilizan los emoticones, ¿no? Que ya no son con el mismo significado, la rosa ahora significa otra cosa, ¿no? Como entonces, cada generación tiene sus propios códigos, se vuelve dinámico aprender, entender y acompañar ello, ¿no? Desde reconocer esa diferencia, porque así de difícil es normar algo ideal, ¿no? Ya de una generación a otra, en 5 años probablemente de generaciones universitarias, con la pandemia también hubo un recambio de formas de relacionarse eh, que nos dejó a todos como procesando, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, yo también eso, como que hay unas transformaciones entre la tecnología y la pandemia que todavía estamos buscando como respuesta. Yo creo que es bueno pensar que no es la respuesta, como que estar disponibles para ir actualizando, para ir viendo cómo funciona. Y, y claro, ver cómo habilitar el diálogo. Sí, yo creo que eso es como muy crucial ahora. Ujú. Creo que ahí te quiero preguntar más específico, como quizá desde tu profesión, desde tu experiencia, como en aspectos más metodológicos o aspectos prácticos, como
¿Qué recomendarías quizá o qué metodologías has estudiado que puedas como recomendar estudiar? No sé, cómo que nos pueda llevar quizá a este diálogo que nos propones. ¿En qué contexto lo estáis pensando? Como en la ESI, ¿no? Como cuando implementan la ESI o Claro, para investigarla. profesores que acompañan, también para quienes están investigando, que habrán muchos, quizá que quienes están participando en el Congreso que tengan dudas o que no estén familiarizados con ciertas metodologías, ambas. Sí. O sea, yo creo que hay como mucho de, como que mucho de lo que yo investigué traía la idea de como una cuestión, o sea, porque por ejemplo a mí hay una autora que me gusta mucho que es Avi Sakatepulo, que es una griega psicoanalista que trabaja en la idea del consentimiento límite. Y un poco lo que propone es que el consentimiento, como está pensado hasta ahora, tiene el riesgo de que en el fondo siempre habilita experiencias que ya tuviste o que te puedes imaginar. Y en ese sentido limita mucho la apertura de lo nuevo, empezando mucho como en la sexualidad como algo muy amplio. Y claro, todo el libro es como no estoy diciendo que esté bien la violación o que esté bien abusar de otra persona, pero como en qué sentido el lenguaje que hemos creado también se vuelve muy restrictivo. Entonces, pienso, o sea, y esto como que todavía lo estoy como decantando, pero y que es un poco lo que decían también en ese otro libro que te decía que aparece esta idea de, porque la sexualidad siempre es difícil, estos gallos dicen como, aceptémoslo, todos odian el sexo, ¿no? Como hay algo del sexo que se vuelve muy difícil y que cada generación hace lo que puede, ¿no? Con cómo lidiar con eso, con el exceso de la sexualidad. Y yo creo que nuestra generación ha lidiado con eso por la vía punitiva, para Mm, bien y para mal. O sea, yo creo que, y eso también hablábamos mucho en las entrevistas, como, qué bueno que ahora hay menos impunidad, qué bueno que hay una pregunta respecto a qué está permitido. O sea, si uno piensa en las cosas, como las diferencias en tan poco tiempo, o sea, desde mi experiencia escolar a la experiencia de hoy día de las escolares, ¿no? Como muy distinto respecto a lo que uno siente que está permitido, el derecho que uno tiene respecto a ciertas cosas. Pero claro, la solución es que siempre la sexualidad parece muy amenazante. Y yo creo que eso hay que pensar de otras formas, ¿no? Como, o sea, cómo aperturar y que eso es lo que decían Davis and Dean, como que uno termina pensando mucho en la teoría del apego y en el riesgo. Y que también es lo mismo que decía Andu Furmantel cuando en el ojo del riesgo, que dice que nuestra época es la época, ¿cómo lo dice? Pero es como que queremos a todo costo evitar el riesgo. Y entonces uno siempre está asegurándose. claro. Y yo creo que eso es una cosa como práctica a pensar, ¿no? Como qué días hay que sean menos negativas en ese sentido, ¿no? Como menos cercanas a pensar esto puede ser riesgoso o esto Claro. es peligroso. Y cómo pensar más en la vida de lo que uno quiere, ¿no? Como dónde está el placer. Eh, y yo creo que eso es algo que está apareciendo mucho en las personas que ahora están discutiendo sobre eso, ¿no? Como cómo poder habilitar algo en esa lógica. Y claro, para mí, la tesis, como la metodología que yo usé para trabajar es una metodología es una investigadora que está haciendo el doctorado ahora en estudios de género en Cambridge, que hace una cosa que se llama scavenging methodology. Y tiene que ver, como que ella decía que surge a raíz de que quería hablar con una autora que estaba vinculada y estaba estudiando como feminismos en Francia. Y quería hablar con ella y fue a preguntarle después de una conferencia como, oye, ¿te puedo entrevistar? Y la persona le dijo, yo ya hice una entrevista que tiene todo lo que quiero decir sobre este tema. Puedes usar eso. Entonces empezó a pensar como sobre el valor, sobre lo que ya existe. Mm, Y por eso también la búsqueda del archivo, por eso como que ya busca mucho como cómo podemos, porque scavenging en el fondo es ir a buscar en la basura, ir a buscar lo que la gente no le da valor, mm, es ir a rescatar. Y yo creo que eso a mí me hace mucho sentido también el feminismo, porque en un mm, principio, cuando surgió el feminismo, yo sentía mucho que estábamos inventando como una cosa como muy novedosa. Y después me he culturizado y me he dado cuenta que no, ¿no? Y que especialmente Latinoamérica tiene una tradición genial, ¿no? Respecto al feminismo. Y hay muchos países que están inventando cosas muy interesantes respecto a educación sexual y respecto como, bueno, el psicoanálisis en clínica. Entonces yo creo que también
cómo hacer uso de lo que ya existe, ¿no? Ver que funciona, ver que se puede arreglar y no sentir que tenemos que inventar la rueda cada vez, ¿no? Y eso es muy interesante porque también, especialmente ahora que hay tanta información en Mm, el mundo, ¿no? Cómo hacer uso de lo que ya está disponible para crear. mm. No sé si respondí tu pregunta, pero mis asociaciones a tu pregunta. Parece que porque efectivamente también es algo que he escuchado también, como tú sabes, yo también me encuentro estudiando estas temáticas de género y también a propósito de las metodologías queer o otras metodologías que aparecen también, he escuchado sobre las metodologías, ¿no? Que vienen también un poco de ese scavenging, como de Agnes Varda, hay un documental súper entretenido que habla un poco de estas espigadoras, ¿no? Y tiene que ver con eso, como, ojo con esta creencia de que al investigar o al crear una intervención, creemos que tenemos que inventar, y hay muchas cosas útiles, y también no solo en la tradición, en la historia de nuestro país o en la historia de Latinoamérica, sino también en nuestros mismos estudiantes, escucharles, utilizar sus propias metodologías, ¿no? Como que ellos tienen de aprendizaje, cómo podemos encontrarnos con ellos. Ahí me parece muy, muy valioso pensar desde ahí a la hora de pensar una intervención, una clase, una conversación con un estudiante, como recoger de todito un poco, ¿no? Que también es un poco lo que estamos haciendo en estas entrevistas, ¿no? Como saber un poquito, haber escuchado algo de la IA, de estas metodologías, de la ley, de cómo se hace la educación superior, nos invita a pensar y a nutrirnos de ideas o cosas que pueden estar funcionando por allá, que nos pueden servir por acá, ¿no? Sí. Es que yo creo también en el caso de mi tesis, yo creo que pensando en la traducción, yo creo que estar advertido de que ese va a ser un riesgo, de que es muy fácil que se punitivice. O sea, que eso se convierta en un tema grande, ¿no? De cómo qué está bien y qué está mal, cómo vamos a sancionar lo que está mal, o sea, y cómo desmarcarse de ese lugar. Claro, Yo creo que es importante que no sea la misma oficina, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que la misma oficina que está encargada de repararte es la que tiene que gestionar la parte jurídica. Y, y yo creo que eso confunde mucho. totalmente, y que no hace falta tampoco que así sea, que quizás es importante diferenciar algunas cosas, así como en este caso creo que algo de lo que dices me resuena también con esta idea de poder pensar juntos como está súper importante como modo de prevención o la ESI como una prevención, que es algo que utilizamos mucho, quienes nos hemos dedicado a hacer ESI, como no solo como prevención de la violencia, del maltrato, que es fundamental y que también lo utilizamos un poco como este instrumento político a la hora de luchar por ella, porque ahí nadie entra a discutir necesitamos prevenir las violencias, pero también qué lugar le estamos dando a, dentro de lo que está permitido, cómo estamos jugando, nos estamos sintiendo capaces de explorar por ello, ¿no? Porque a veces en ese punitivismo se vuelve este peligro que decías tú, ¿no? Este miedo al explorar que, que queda en nada, queda en una incapacidad de relacionarnos unos con otros íntimamente o sexoafectivamente, ¿no? Sí, sí, o sea, es brutal cuando uno habla con gente más joven y con hombres también, como un no saber hacer con la sexualidad, o sea, y un terror también a transgredir. Y no, también no saber hacer con eso, ¿no? Como que al final es solo como un miedo que no te hace más reflexivo, ¿no? Solo te asusta. Un miedo que no se traduce en entonces conversemos qué queremos hacer, porque esa partita no está habilitada, ¿no? No saben cómo convencer de eso, cómo poner el tema sobre la mesa, cómo hacerlo sin que sea incómodo, o aceptando la incomodidad, digamos. Entonces yo creo que es como una invitación a eso nomás, que nunca sale tan bien. Claro. Qué importante, ¿no? Esta pregunta que nos deja como pareciera que estos espacios están muy feminizados, que otras identidades caben, otras en estas preguntas, porque al final cuando nos relacionamos unos con otros es muy diverso, ¿no? Entonces, ¿qué lugares le estamos dando? Quizá también es una pregunta relevante que nos traes a la hora de hacer eso. Te quiero preguntar ahí como en función de ir
cerrando esta entrevista, ¿qué consejos o hipótesis nos traes en torno a cómo los profesionales pueden abordar estos desafíos que estamos hablando? ¿Qué recomendaciones se te ocurren o, no sé, campos de estudio que los puedes invitar a profundizar con todas estas preguntas que han surgido, que son muy... O sea, yo creo que a mí me parece muy interesante los aportes, o sea, como pensar la sexualidad ampliamente y en ese sentido, cómo habilitar una lectura de lo sexual que incluya el erotismo que puede estar en registros que no son el sexo, digamos. Y creo también que desde la experiencia de la educación superior aparece mucho, bueno, una de las entrevistadas me decía yo que ella había participado en una comisión como dando consejos antes respecto a como si la ley le parecía o no le parecía, y dice, yo nunca anticipé lo cansada que iba a estar de como lo burocrático que es. Y yo creo que también es un tema así como cuando se aplica, qué tanto libertad, o sea, cuánto armar una cosa, un sistema que sea replicable y que uno pueda efectivamente ir viendo que funciona, como controlando, tenga indicadores, pero que no se convierta en eso nomás la intervención, ¿no? Como ir respondiendo, o sea, porque muchas me decían, al final uno trabaja para ley nomás, y eso limita la posibilidad de hacer lo que quieren hacer, ¿no? Como poder educar, de poder. Sí, yo creo que eso también es un tema a considerar. Y por otro lado, creo que en lo sexual, en esta época sí o sí va a aparecer lo punitivo. Y hay que pensar cómo se lidia con eso, ¿no? Como cuando uno apertura el tema. O sea, me ha pasado escuchar muchas personas que están trabajando en colegios y abren la sexualidad como temas de sexualidad y mucha gente empieza a denunciar. Entonces, yo creo que ahí es como cómo poder separar esas vías y estar preparado también para eso. ¿No? Porque, o sea, por un lado es excelente, ¿no? Porque hay personas que te empiezan a contar cosas terribles que le están pasando que no han podido hablar en ningún otro lado. Pero por otro lado, se empieza, como que lo urgente se convierte en qué hacer con la denuncia. Entonces, yo creo que es como poder pensar, tener habilitadas esas dos vías, ojalá separadas. Eso se me ocurre. Mm. Perdón. Y me parece muy relevante, ¿no? Porque incluso las leyes que afectan también el espacio, los espacios educativos para menores de edad, también incluyen el poder salirnos a veces de las concepciones de víctima y victimario y al ser dos menores de edad, menores de 13 14 años, que es donde pueden legalmente otorgar el consentimiento, ¿no es cierto? Quedan en un lugar también como de que quizás eso puede también habilitar otras cosas, como se consideran ambos víctimas de vulneración de derecho y requiere una investigación, ¿no? Pensando que puede haber una cadena de situaciones, ¿no? Abre la pregunta, ¿por qué pudo haber pasado acá? Mm, Que, que quizás también es importante que llevemos a las personas un poco mayores de los 13 14 años, ¿no? Porque como decías tú, el consentimiento es dinámico, entonces no, quizá ahí cabe hacernos la pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo lo llevamos? ¿Qué trabajamos también con aquella persona que pudo haber transgredido a otra? Sin que ese punitivo quede en una sensación de aislación y de un miedo a transgredir a otro, pero que no permita hacer con las sí. preguntas de la sexualidad, ¿no? O sea, yo creo que con lo que decís pienso en, de nuevo, esta autora griega que te decía antes, Sacatipulo, que trae un caso de una paciente que le pedía a su pareja que le pegara una cachetada. Y después decía que la cachetada fue tan buena, como que se imaginaba que le iba a pegar una cachetada como mala, y fue una cachetada firme, que era tan cercano a lo que quería que se angustió mucho. Y creo que es interesante también poder pensar que a veces uno se puede angustiar en un encuentro sexual y eso no significa que la otra persona haya querido ni haya transgredido, ¿no? Ellos tenían un acuerdo consentido y igual se angustió. Entonces creo que es como poder también pensar esas cosas que pueden pasar en la sexualidad que no tienen que ver con que haya una víctima y una persona que está agrediendo, ¿no? Sino que es, y por eso te decía antes, como que me interesa también el tema de la sexualidad, me encuentro que es muy complejo en esas mismas, como lo que te puede producir a ti, que no necesariamente es que te lo produjeron. Y yo creo que es súper importante cuando uno está educando poder hacer esas distinciones, ¿no? Que algo te puede que es una distinción que ni siquiera es solo de la sexualidad, sino que de las emociones, ¿no? Cuando tú te sientes traspasada, como pasada a llevar, no necesariamente alguien te pasó a llevar, ¿no? Pero
O sea, y a veces sí, ¿no? Pero ¿cómo poder distinguir? Claro, y cómo poder elaborarlo y hacer algo con ello, porque eso también es agencial, ¿no? Salirnos de este binario víctima-victimario también nos permite dar agencia a ambos, a ambas partes, ¿no? De encontrar respuestas, más allá, por supuesto, que si una transgresión está normada y tenemos que tomar alguna acción, y que pueden ser paralelas ambas cosas, ¿no? Que hacernos estas preguntas, esta complejización. Te agradezco mucho este encuentro, Mariana. Muchas gracias a ti. Preguntas, hay muchas invitaciones a pensar, ¿no es cierto?, sobre la sexualidad como algo más amplio y a pensar la ESI como algo complejo y que es importante irnos cuestionando y haciéndonos preguntas. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti, estuvo muy entretenido.